la democracia. Esta está a cargo del licenciado Philippe Chicola. Él es licenciado en Ciencias Políticas, graduado summa cum laude por la Universidad Francisco Marroquín. Ostenta un posgrado en Gerencia de Organizaciones Empresariales por el INCAE Business School de San José, Costa Rica. Es columnista de opinión del periódico impreso El Periódico. Es coconductor del programa Radiografía Política en Radio Infinita y se desempeña como consultor en temas de análisis político, planificación estratégica, encuestas de opinión, entre otros. Bienvenido, Philippe, el espacio de estudio. Bueno, muy buenos días a todos. De veras, es un gusto, un privilegio poder compartir esta mañana con ustedes. Un agradecimiento al Instituto Demócrata y a todos los organizadores de la actividad de esta mañana por la invitación. De veras, como les menciono, es un privilegio poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Me han asignado iniciar la ronda de ponencias de esta mañana con un tema complejo de desarrollar y también complejo de dimensionar, que es cómo está la situación de la democracia, no solo en Guatemala, sino en la región, en América Latina. Y les digo que es un problema complejo de dimensionar, porque efectivamente hemos visto cómo en los últimos años, a nivel global, en el mundo occidental, en América Latina, hay un gradual proceso de erosión, de retroceso, de debilitamiento de los valores, de las prácticas, de las instituciones democráticas. La democracia en el mundo efectivamente está viviendo un periodo de retos sistemáticos que ponen, digamos, en entredicho la continuidad de largo plazo de varios sistemas democráticos en diferentes países. Y quizá como un punto de partida para la reflexión de esta mañana es entender, digamos, algunas de las dimensiones positivas y negativas de la democracia. Al final del día, la democracia, generalmente escuchamos debates sobre contrastar sistemas políticos y contrastar la idea de democracia versus otros conceptos, otros modelos de sistema político. Y creo que es es bueno partir precisamente de una definición conceptual de qué entendemos por democracia para luego ir, digamos, desagregando cuáles son las fortalezas y debilidades de este sistema y cómo precisamente en este contexto del año 2021, en medio de una pandemia, con todos los efectos económicos y sociales que se han vivido en los últimos ya casi 18 meses, entender también cómo las dinámicas globales están afectando entonces la sostenibilidad de los sistemas democráticos. Les decía entonces, empecemos con una definición. La democracia, si la quisiéramos definir desde una perspectiva de ciencia política, se entiende como un sistema político diseñado para fomentar que los ciudadanos, los gobernados, participen activamente del proceso no solo de elección, selección y designación de las autoridades a quienes se les va a delegar el ejercicio del poder de la autoridad, pero también que esos mismos ciudadanos, que esos mismos habitantes de Guatemala o de un sistema político puedan participar no solo en la elección de autoridades, sino también en los procesos de toma de decisiones respecto de políticas públicas, de la implementación, por ejemplo, de programas, de planes de desarrollo, de propuestas de legislación. Es decir, la democracia parte entonces de la premisa que queremos que los gobernados sean los sujetos activos de los procesos de toma de decisión en una sociedad. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque generalmente escuchamos visiones muy minimalistas de la democracia que quieren circunscribir la participación democrática a la mera participación en los actos electorales. O sea, hay quien quiere limitar la idea de democracia a que uno o cada ciudadano solo va a votar, qué sé yo, cada 4 años para elegir a sus autoridades. Eso no es democracia. La democracia es un sistema en donde permanentemente se busca que el ciudadano participe siempre de los procesos de toma de decisión, que acompañe las decisiones y las actuaciones de las autoridades
electas por esa misma ciudadanía y a quien se le delegó el ejercicio de la función pública. Por eso es que necesitamos tener una concepción más amplia de lo que es realmente la participación democrática en su expresión conjunta. Específicamente, estamos viendo también que la democracia tiene algunas características muy particulares, derivado precisamente de esa definición que les daba de permitir que los ciudadanos, los gobernados, participen de la toma de decisiones. Y uno de los primeros elementos que hacen de la democracia un sistema político tan particular es que la democracia es el único sistema político que crea las herramientas para destruirse a sí mismo. Y parece contradictorio, pero al final la esencia del sistema democrático es permitirle al ciudadano decidir la conducción de los asuntos públicos. Y el riesgo, digamos, es uno de los retos que tiene la democracia, es que absolutamente nada limita que democráticamente votemos, elijamos autoridades que irrespeten principios democráticos, valores democráticos. O sea, ese es uno de los primeros grandes retos de la democracia, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. ¿Qué garantía hay que si yo elijo a un determinado candidato, a un partido, a un grupo político, qué garantías no hay de que ese candidato o ese partido político, una vez llegue al poder, empiece a utilizar el poder para hacer retroceder precisamente valores democráticos? Entonces, esa es la contradicción que tiene la democracia. La democracia crea las herramientas para que cualquiera pueda llegar e intente desbaratar el sistema democrático. Por eso es que para que haya un buen funcionamiento de un sistema democrático, es importante desarrollar una serie de mecanismos de controles institucionales para poner, digamos, frenos y contrapesos a cualquier intento de ejercer el poder de forma arbitraria. Es decir, la democracia sin controles, sin balances, sin frenos y contrapesos institucionales, va a ser un sistema político fallido. Por eso es que se habla también que para prevenir o evitar que las democracias caigan presas de sí mismas, es importante también tener un marco político institucional en donde precisamente se trate siempre de salvaguardar y respetar valores institucionales supremos. Y ahí es donde los países occidentales de América Latina y donde la teoría política nos ha dicho que el mejor compañero, el mejor hermano de la democracia es la idea de la república. O sea, democracia y república vienen muy de la mano y ahorita vamos a compartir un poco la importancia de entender la simbiosis entre esos dos conceptos. Les decía hace un rato, entendamos la democracia como un sistema político mediante el cual se busca incentivar que el ciudadano participe constantemente de los procesos de toma de decisión en una sociedad. La república o la idea de república no necesariamente hay que entenderla como un sistema político. La república hay que entenderla como un sistema de organización del Estado. Y parecería que me estoy perdiendo en precisiones conceptuales, pero creo que es importante tenerlo en consideración. La república, hagan de caso, que me da, o la idea de la república, hagan de caso, que lo que hace es, me da una serie de parámetros de cómo diseñar un sistema institucional para tratar de evitar el abuso del poder. O sea, la república, hagan de caso, que es, si me permiten la analogía, los planos de cómo yo voy a diseñar el sistema institucional del Estado para evitar que haya arbitrariedad en el ejercicio del poder. Por eso le digo, la república es un modelo de organización del poder en el Estado. Mientras que la democracia es un sistema político, es decir, se busca activamente promover participación, promover representación, promover la toma de decisiones de forma compartida con acompañamiento de la sociedad. Teniendo en cuenta, digamos, esas dos diferencias conceptuales entre república y democracia, ¿por qué les decía que es importante entender que el mejor hermano y el mejor aliado de la democracia es la república? Porque la república, en el papel, nos da algunas luces de cómo debiera ser el diseño de un Estado para tratar
de evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder y para tratar de fomentar que los sistemas democráticos echen raíz, se consolidan y se vuelven representativos. ¿Cómo opera esta simbiosis? Bueno, la república, como les decía, al ser un modelo de organización del poder dentro del Estado, me da algunas líneas generales, algunos valores y principios que en teoría deben de regir el diseño institucional. Primer valor y principio del diseño institucional de una república: la idea de la separación de poderes. No podemos entender la república sin entender la separación de poderes. Uno de los elementos básicos de la república es que en toda sociedad se necesita tener un órgano que se encargue de elaborar las normas sociales, dígase los organismos legislativos o los congresos. Tiene que existir un segundo órgano de poder que se encargue de administrar y ejecutar las acciones de lo público. De ahí el organismo ejecutivo o los organismos ejecutivos en los sistemas republicanos. Y luego surge la necesidad de un tercer órgano que se encargue de dirimir los conflictos entre, o que se den como consecuencia de la interpretación de las leyes, los conflictos sobre aplicación de las leyes, que resuelva los conflictos en sociedad. De ahí surge entonces el tercer órgano de un Estado, que es el organismo judicial. Y lo que la teoría republicana me dice es que para evitar abusos y arbitrariedades en el ejercicio del poder, lo que necesitamos es que cada uno de estos tres órganos, legislativo, ejecutivo y judicial, se integren de manera independiente, con procesos independientes entre sí, y que cada uno de esos poderes actúe de manera autónoma e independiente respecto de los otros. La separación de poderes permite que haya un juego de balances y que un poder del Estado no empiece a abusar arbitrariamente de esa autoridad que se le ha asignado. La República también me dice, ok, no solo se trata de dividir el ejercicio del poder entre los diferentes órganos del Estado. Necesitamos tener también un juego de frenos y contrapesos. Si un poder del Estado se me está portando mal, está abusando del ejercicio del poder, lo ideal es que otro poder del Estado lo balancee. Por eso al final el sistema republicano es un juego de frenos y contrapesos, en donde lo que se busca es que un poder limite el ejercicio arbitrario de otro poder del Estado y viceversa. De ahí surge entonces los controles institucionales en un Estado, que en el caso de Guatemala tendemos a olvidar y a no ponerle atención a la necesidad de fortalecer los controles interinstitucionales. Por ejemplo, ¿qué mecanismos de control institucional hay entre poderes públicos? ¿Okay? El Congreso o los Congresos controla el ejercicio del poder del Ejecutivo mediante varias herramientas. Por ejemplo, el Congreso es quien le aprueba el presupuesto a un Ejecutivo. O sea, ¿qué mayor control que un poder le dice cuánto va a poder gastar a otro poder del Estado? Es un juego de freno y contrapeso. Otro mecanismo de freno y contrapeso son las interpelaciones, las citaciones o la fiscalización que ocurre del Congreso hacia el Ejecutivo. El Congreso pues, está facultado para fiscalizar todos los actos de la administración pública. Entonces, los congresos en el papel se debieran de convertir en órganos que estén constantemente verificando que el funcionamiento del Ejecutivo sea funcional, no solo en términos de manejo de presupuesto, de políticas públicas, de ética, de gobernabilidad. Entonces, ahí ustedes ven cómo el Congreso controla al Ejecutivo. El Congreso le dice que puede gastar, cómo puede gastar y aparte lo está fiscalizando. El Ejecutivo, ¿cómo puede controlar a un Congreso? De una forma muy sencilla. Si un Congreso me trata de aprobar una ley, una norma ilegal o una norma que atente contra los intereses de la ciudadanía, al Ejecutivo se le asigna la función del veto. El veto básicamente es decir al Congreso, ok, tú pudiste haber aprobado esta ley o esta norma en este determinado sentido, yo creo que esa norma no es adecuada para la sociedad, la voy a vetar y automáticamente te bloqueo. Pues ahí es donde ustedes ven cómo empieza ese jueguito de un poder controlando al otro. Y el tercero, por ejemplo, el judicial, ¿cómo controla los actos de los otros poderes? Muy sencillo.
mediante toda la doctrina del control de constitucionalidad. Control de constitucionalidad, o que básicamente está heredado de lo que en la tradición norteamericana, que es donde empezó digamos, este sistema institucional, se le faculta a los órganos judiciales la función de poder verificar la legalidad y la constitucionalidad de los actos de los otros poderes. Es decir, yo le puedo pedir a un juzgado, a un tribunal, que evalúe si una determinada actuación del Ejecutivo viola o no violenta preceptos constitucionales. De ahí es el control que el judicial ejerce sobre los otros dos poderes. Ese es en el papel, y yo sé que probablemente muchos han de estar pensando ahorita, ay, qué bonito todo lo que está diciendo el conferencista, porque en la práctica no funciona así, efectivamente. O sea, al final, lo que estamos viendo, y de ahí es donde ya podemos empezar a ver un poco algunas reflexiones sobre los retos de la democracia, lo que estamos viendo es que ese juego republicano, que en teoría debería de servir para limitar abusos de poder, no sirve, no funciona. Y ahorita vamos a ver por qué. Y el problema es que cuando ese juego republicano no funciona, cuando esos valores de separar el poder de frenos y contrapesos empiezan a perder, cuando los controles se erosionan, cuando no hay mecanismos para evitar que otro poder del Estado actúe de forma arbitraria, naturalmente vamos a entrar en una espiral de decadencia del sistema político. Y eso es lo que le está pasando a las democracias en América Latina y en Guatemala. Y ahorita vamos a entender por qué. Les decía, la república es el mejor hermano de la democracia, porque en teoría un sistema republicano bien construido me debería de servir para evitar que los congresos abusen del poder, que emitan normas que en lugar de beneficiar los intereses generales de la sociedad, beneficien solo a unos. En teoría, la república debería de permitir, mediante las herramientas de fiscalización, que quienes ejercen el poder ejecutivo no participen de corrupción. Al final, la corrupción, si la queremos entender en esta lógica conceptual que hemos venido platicando, la corrupción es una manifestación de arbitrariedad en el ejercicio del poder. O sea, como les digo, la idea de arbitrariedad del ejercicio del poder no solo la entendamos como que desde el poder se reprime arbitrariamente al ciudadano. Esa es una forma de ejercer poder arbitrario. Pero la corrupción es otra forma de ejercer poder arbitrario. Cuando yo funcionario, yo alcalde, yo ministro, yo servidor público, la ciudadanía me delega la función de toma de decisiones o la de ejecución de programas y proyectos, yo estoy administrando recursos de la sociedad. Esos recursos son del cuerpo social de una sociedad. Utilizar esos recursos de forma poco transparente o utilizar esos recursos no para el beneficio del colectivo, sino para beneficio propio de unos sectores particulares o para enriquecimiento del funcionario, lo cual es lo que entendemos por corrupción, es un ejercicio arbitrario, es utilizar el poder y los recursos de la sociedad para fines espurios. Y eso también, digamos, otra desviación de los sistemas republicanos y democráticos. Cuando la república es incapaz de tener mecanismos efectivos de control y fiscalización para limitar la corrupción, ahí lo que vemos es un proceso gradual de erosión de los sistemas democráticos. Y sobre este contexto ya podemos empezar a platicar de qué le pasa a la democracia en América Latina y en Guatemala. Efectivamente, lo que le pasa a las democracias en América Latina y en Guatemala es que como se han violentado y debilitado esas herramientas de control republicano, los sistemas políticos en América Latina y en Guatemala han entrado en una espiral decadente, en donde cada día los sistemas tienden a ser menos representativos, tienden a generarle menos respuestas a las ciudadanías, o en el peor de los casos, los sistemas políticos debilitados o sin controles institucionales sirven entonces para promover los intereses de unos pocos en detrimento de las mayorías, o peor aún, sin controles republicanos, es muy fácil que quien ejerce el poder lo haga de forma arbitraria, autoritaria, y empiece, digamos, a atentar precisamente contra los valores
o contra los derechos y libertades de los ciudadanos. ¿Qué ha pasado en América Latina? Bueno, efectivamente en los últimos 7 años, por lo menos, indicadores internacionales que nos hablan sobre calidad democrática nos han venido diciendo que la calidad democrática en América Latina viene en retroceso, un retroceso gradual. Esto empezó, como les digo, por ahí del 2013-2014. ¿Por qué se ve un retroceso en la calidad democrática de América Latina? Bueno, por varias razones. Primera razón, en América Latina hemos visto varios casos de sistemas políticos institucionales en donde democráticamente se elige a un grupo político que una vez llega al poder empieza a desarmar los mecanismos de participación y los mecanismos republicanos. Eso es lo que ha pasado en países como Venezuela o en países como Nicaragua. Venezuela, que es como el caso paradigmático, es el ejemplo de cómo democráticamente se pueden erosionar los valores democráticos. Parece una contradicción. ¿Por qué? Porque la ciudadanía venezolana democráticamente ha votado por el chavismo, por Hugo Chávez originalmente en el 98 y después eventualmente por su sucesor Nicolás Maduro a partir del 2013. La población, o digamos la ciudadanía venezolana, ha votado democráticamente por sus autoridades. Pero ¿qué hizo Chávez y qué ha hecho Nicolás Maduro? Efectivamente, una vez llegan al poder, utilizan el poder para concentrar más poder. Y eso es lo que empieza ese proceso gradual de erosión de valores democráticos. En Venezuela, como en Nicaragua, los partidos de gobierno han tenido mayoría en los congresos. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Cuando un ejecutivo y el legislativo responden a una misma fuerza política y se deja de controlar uno al otro, se empieza a perder las limitaciones al ejercicio arbitrario del poder. El Congreso ya no fiscaliza al Ejecutivo. El Ejecutivo ya no veta leyes ilegales del Legislativo. Ya no hay nadie que le pueda pedir cuentas al Ejecutivo o que le pueda, como decimos coloquialmente en Guatemala, contar las costillas. Cuando eso ocurre, el ejercicio del poder se vuelve arbitrario, se empiezan a violar derechos, las autoridades dejan de responder a las demandas de la población. Eventualmente, si el Ejecutivo y el Congreso están aliados o representan parte de una misma fuerza política, eventualmente van a poder ellos integrar al tercer poder del Estado, a las Cortes. Entonces resulta que se da un momento en donde hay países que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial responden a una misma fuerza política. Y entonces hay todavía menos controles, hay arbitrariedad. Y sin controles, esa arbitrariedad se empieza a exacerbar. Por ejemplo, hemos visto en Venezuela cómo desde hace varios años ha habido una persecución contra opositores del régimen. O veamos Nicaragua. Nicaragua es una historia casi copiada al carbón, solo que un poquito más en cámara lenta, de lo que ha pasado en Venezuela. Y solo veamos lo que ha ocurrido en los últimos 6, 7 meses en Nicaragua, en donde el régimen de Ortega ha encarcelado a los dirigentes de prácticamente todos los partidos opositores de Nicaragua. Vaya ejercicio arbitrario del poder. ¿Cómo me van a encarcelar por ser un opositor? Eso atenta contra la lógica democrática. Y esto se ha dado en Venezuela y en Nicaragua, como les menciono, como consecuencia de que un mismo grupo político ha concentrado el poder de todos los organismos de Estado. Por eso les digo, la democracia crea los mecanismos para su propia destrucción. Pero ojo, en Guatemala no estamos muy lejos. Y aquí es donde ya podemos empezar a plantear la reflexión de los problemas democráticos específicamente en Guatemala. En Guatemala no estamos muy lejos de tener precisamente esa misma dinámica de concentración de poder que se ha dado en países como Venezuela o como Nicaragua. Solo que aquí no es un partido o un bloque político el que concentra el poder, no. La concentración del poder en Guatemala está asociada a un sistema informal en donde se concibe al poder como un mecanismo para acceder a oportunidades de riqueza. Y lo que ha ocurrido en Guatemala es que se ha construido todo un sistema, toda una clase política, toda una, digamos, un andamiaje de actores que lo que buscan es organizarse
llegar democráticamente al poder para que una vez en el poder inicien un proceso sistemático de saqueo de los recursos públicos o inicien un proceso sistemático de utilizar el poder para beneficio de quien esté en el poder y específicamente para búsqueda de rentas y de riquezas a través del ejercicio del poder. Entonces, ¿qué tenemos en Guatemala? En Guatemala hay una especie, diría yo, de un gran sindicato o un gran gremio político corrupto. O sea, aquí hay, como les digo, en Nicaragua, pues era el partido de Ortega, en Venezuela era el partido o el grupo político del chavismo, quienes monopolizaron el poder del sistema. Aquí en Guatemala no es un grupo, no es un partido, no es un movimiento, es una alianza. Una alianza que entiende la política como un mecanismo de saqueo. Y lo que ha ocurrido es que esta alianza, durante ya varias décadas, utilizando diferentes camisas partidarias, utilizando diferentes, digamos, liderazgos políticos visibles, lo que aspiran es a llegar al poder para acceder a negocios ilegales, para acceder a fuentes de recursos, para acceder, digamos, a mecanismos digamos, de enriquecimiento ilícito. Y como les digo, esto no es un partido, es una alianza. Al final no importa el color del partido que lleve a estas personas al poder, ni importa la ideología, las propuestas, eso termina siendo, digamos, meros cascarones que se tratan de presentar como una justificación de que hay política en el país, cuando no, cuando el verdadero interés es entrar al Estado y saquearlo, utilizar, digamos, las herramientas de la democracia para saquear al Estado. Por eso les digo, la democracia crea los mecanismos para su propia destrucción. Y lo que hemos visto en Guatemala es precisamente, Marco dice, vehículos electorales, efectivamente. O sea, la idea de un partido político es que un partido político tiene que ser, como su nombre lo dice, una parte, de ahí la idea de partido político, una parte de la sociedad política que se organiza bajo una serie de preceptos ideológicos, de propuesta, un plan, para que ese partido trate de llevar esos preceptos, esas propuestas al ejercicio del poder. Esa es la idea, llamémosle genérica, de lo que debiera ser un partido político, un vehículo de representación, un vehículo para canalizar las demandas de los ciudadanos hacia el sistema político. En Guatemala, los partidos no son eso. En Guatemala, los partidos son meros vehículos. Sirven para que este grupo de actores que hemos hablado, digamos, este grupo amorfo, porque no es un grupo, no es una alianza muy grande de actores, pueda postularse a cargos de elección y llegar al poder. O sea, esa es la única razón de ser de los partidos políticos en Guatemala. Ser meros vehículos electoreros para permitirle a esos actores que quieren saquear o que quieren utilizar el poder para fines de enriquecimiento, que les sirvan para llevarlos a los puestos públicos. Para eso es la única lógica que sirven los partidos en Guatemala. Y precisamente como la lógica de la política en Guatemala es el saqueo o la utilización de los partidos como vehículos electorales, se empiezan a crear unas dinámicas muy particulares que empiezan a debilitar y a erosionar la calidad del sistema democrático. Primer problema de la democracia en Guatemala: la existencia de un círculo vicioso de inversión y rentabilidad. La democracia en Guatemala es un negocio y probablemente es el negocio más atractivo que hay en el país. ¿Cómo opera este negocio? Muy sencillo. Financiar campañas electorales en Guatemala es el pago del ticket de admisión para participar en la repartición de negocios, de corrupción. O sea, opera como un sistema donde yo financio ilegalmente partidos políticos, porque una vez esos candidatos lleguen al poder, ya sea en la alcaldía, al Congreso o al Ejecutivo, yo lo que espero es que esos candidatos en el poder me devuelvan mi inversión mediante contratos, plazas, negocios, favores, privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Se crea ese círculo vicioso. Yo invierto en política para obtener utilidades o beneficios económicos de la política. Y de esas utilidades y beneficios económicos yo voy a financiar la siguiente campaña. Y así creo un círculo vicioso sin fin en donde el financiamiento electoral viene de la mano con la corrupción. Ese ha sido el problema originario, recordarán,
en tiempos de CICIG en Guatemala y sobre todo en el periodo del comisionado Iván Velázquez, él en reiteradas ocasiones repetía la frase que el pecado original de la democracia guatemalteca es el financiamiento de campañas. Por lo que les menciono, el que no haya controles sobre el financiamiento de campañas permite que ese círculo vicioso de yo financio para obtener corrupción digamos, entre en una lógica perversa sin parar. Pero también el problema del financiamiento no solo es que crea esa lógica perversa de pagar para acceder a corrupción, sino que hay una segunda dinámica y ese es el segundo problema asociado a la democracia en Guatemala. Si las victorias electorales están directamente vinculadas al acceso a recursos o al financiamiento de campaña, naturalmente eso lo que nos lleva es a tener un sistema político en donde no hay verdadera representatividad. Si la verdadera condición para llegar a un cargo público no es ser, digamos, un líder político respetado por la ciudadanía o ser, digamos, alguien que se va a comprometer a canalizar las demandas de la ciudadanía ante el Estado. Si el sistema político electoral lo que hace es crear ese incentivo en donde para llegar a un cargo público yo necesito dinero, automáticamente eso lo que hace es romper la verdadera representatividad del sistema. Porque ¿qué pasa? ¿Quiénes terminan siendo los políticos electos a los cargos públicos? No son personas interesadas en representarme a mí como ciudadano o representar a mi municipio, a mi departamento, no. Son personas que su único interés es ir a saquear. Y ahí obviamente el sistema deja de responderme a mí como ciudadano. Por eso se vuelve un sistema poco representativo, disfuncional, en donde ya no se velan por los intereses de grandes mayorías, sino por intereses de pequeñas minorías. Pero aparte hay un tercer problema, porque obviamente lo que estamos hablando aquí es de una desviación, o sea, un grupo político, o en este caso una gran alianza de actores políticos, toma el poder para enriquecerse. Naturalmente, como están actuando al margen de la ley, van a querer también asegurarse impunidad, asegurarse que nadie les vaya a perseguir por saquear los recursos del Estado. Y por eso viene un esfuerzo, y ahí viene el tercer problema de nuestra democracia en Guatemala, en donde estos actores interesados en saquear recursos públicos quieren tomar control de las cortes y en general del aparato de justicia. Porque tomando control de las cortes y del aparato de justicia, si las cortes no son independientes, sino que le responden o son colocadas por esta gran alianza de actores interesados en saquear los recursos públicos, tener cortes afines a ese grupo les va a garantizar que nunca se les va a perseguir por los actos ilegales que cometen en el poder. De ahí viene entonces el tercer problema de nuestra democracia, que es la captura del sistema de justicia. Cuando el sistema de justicia ya no busca dirimir conflictos en sociedad o la correcta interpretación de la ley, que son las funciones de los juzgados, cuando unas cortes dejan de cumplir esa función y se vuelven meros tapaderos, porque no hay otra forma de decirlo, de los políticos que están saqueando el sistema, se termina de romper la razón de ser de la justicia, porque la justicia se va a prostituir, porque es cierto, la justicia va a servir para específicamente garantizar la impunidad de los políticos. Pero si la justicia no funciona, poco a poco se va a ir degradando y ya no vamos a tener tribunales capaces de resolver conflictos sociales porque los tribunales se van a vender al mejor postor. Y cuando la justicia se vende al mejor postor, se rompe la capacidad de tener relaciones armónicas en sociedad. Si yo tengo un conflicto, pongamos de límites de propiedad con mi vecino, y no logramos resolver el conflicto pacíficamente él y yo, ¿en dónde lo tenemos que ir a resolver? Al sistema de justicia. Pero si vamos a caer a un sistema de justicia que fue integrado de forma corrupta, con el objetivo no de aplicar justicia independiente, sino de servir como los tapaderos de los corruptos, ese sistema de justicia es corrupto. Y en ese conflicto hipotético que yo estoy teniendo con mi vecino por los límites de nuestra propiedad, cuando lleguemos ante ese juez seguramente va a vender su resolución al mejor postor.
Entonces no va a haber una resolución justa del conflicto que tengo con mi vecino, no. El conflicto lo va a ganar el que tenga el dinero para corromper al juez. A partir de ahí se genera un círculo decadente, una espiral decadente en donde los conflictos sociales se vuelven inmanejables en una sociedad. Y todo derivado precisamente del interés de los grupos políticos que usan el poder para enriquecerse de capturar el sistema de justicia. Ahí entonces, como les digo, el tercer problema de nuestro sistema democrático. Pero hay un cuarto, y este es quizá el mayor agravante de los últimos años. Ya solo me quedan 5 minutos, pero este es un cuarto y aquí termino de redondear la idea. Naturalmente, hay situaciones en los sistemas políticos en donde se dan casos como el que hemos hablado. Venezuela y Nicaragua, que básicamente un mismo grupo de poder captura todo el Estado y no hay mecanismos de oposición político. O lo que hemos visto, lo que hemos platicado en Guatemala. Un sistema en donde se crea esta gran alianza de actores que lo que quieren es ir al Estado y saquearlo. Cuando se generan esas capturas del Estado, cuando un mismo grupo, en el caso de Guatemala, una misma alianza política, captura todo el Estado, ¿qué alternativa de freno queda para tratar de controlar que el Estado, o quién trata, digamos, de balancear esa arbitrariedad del Estado? La sociedad civil, las organizaciones sociales. Y eso hemos visto que pasó en Guatemala. Por ejemplo, en 2015, me recordarán, cuando salen a la luz todos los casos de corrupción del Partido Patriota, se generaron grandes manifestaciones, surgieron organizaciones de sociedad civil para promover la fiscalización, surgieron organizaciones sociales que se encargaron de tratar de promover una agenda de reforma institucional, de combate contra la corrupción. Pero todo esto no está pasando adentro del Estado, está pasando afuera, está pasando de la sociedad, de los gobernados, hacia el sistema político. Porque al final, ese es, digamos, la otra gran benevolencia del sistema democrático. En el papel, el sistema democrático no solo me debería de permitir a mí como ciudadano participar constantemente de la toma de decisiones públicas, sino también me otorga las herramientas para que yo como ciudadano trate de controlar al poder. Obviamente al poder no le gusta eso. O sea, el derecho de manifestar, por ejemplo, uno de los derechos más sagrados de la democracia, es precisamente reconocerle el derecho a la ciudadanía de protestar cuando lo público no le está cumpliendo. El derecho de asociación, el que yo pueda crear una asociación o un grupo de jóvenes por la democracia o un grupo de jóvenes por la transparencia, se vuelve un derecho fundamental en una sociedad democrática, porque esa organización va a permitir que la ciudadanía, valga la redundancia, se organice para tratar de fiscalizar al poder. La prensa es otro mecanismo estratégico. Ya me están sacando tarjeta roja, entonces 1 minuto me queda. La prensa es otro mecanismo estratégico de control democrático. O sea, la prensa es quien se encarga de informarle a la ciudadanía lo que pasa en los asuntos públicos. Por eso tener prensa independiente es estratégico, porque es una forma de que existe un actor que constantemente está informando sobre los errores o digamos los abusos que se ejercen desde el poder. Y aquí podría seguir horas hablando, digamos, de otros actores claves, otros mecanismos claves de control democrático desde la sociedad hacia el poder. ¿Qué ha pasado en Guatemala? Y con esto termino, y este es el cuarto problema de la democracia en Guatemala. Que en los últimos 2, 3 años, es decir, esto es lo más reciente, hemos visto un esfuerzo desde el poder por acallar esas voces de disidencia. La ley de ONGs, por ejemplo, es el caso paradigmático. Desde el poder se quiere limitar el derecho de asociación. El uso de la fuerza contra las manifestaciones, ya sea desde las fuerzas del orden o desde los vendedores de la terminal, ustedes eligen, contra manifestaciones legítimas, atenta contra el principio de manifestar, contra el derecho de protestar. Y esto está pasando hoy o en estos últimos 6 meses, pero no pasaba hace 3 años. La prensa independiente ha sido debilitada, vilipendiada, han tratado de quebrar a los medios de comunicación. Al final un medio es una empresa, o sea, necesita generar ingresos. Si no vende anuncios, no hay cómo pagarle a los periodistas.
lo que ha ocurrido es que desde el poder se ha querido ahogar a los medios de comunicación para que los medios ya no fiscalicen al poder. Entonces, ¿qué hemos tenido en los últimos años? Esos controles de la sociedad hacia el poder están siendo debilitados, perseguidos y aplastados desde el poder. ¿Por qué? Porque el poder quiere terminar de construir su reino de impunidad. El poder dice, ya capturé el sistema de justicia, no me va a perseguir. El poder dice, ya tengo control del ejecutivo, del judicial, de las cortes, nadie me va a limitar mi poder, voy a poder saquear a manos llenas sin limitaciones. ¿Qué es lo último que me queda para poder construir este régimen perfecto de corrupción e impunidad? Que la ciudadanía no me pueda contar las costillas, que la ciudadanía no pueda protestar contra mi ejercicio arbitrario del poder. Por eso es que hemos visto que el gran retroceso democrático en Guatemala en los últimos 3, 4 años, bueno, es el esfuerzo desde el poder por acallar esas voces de disidencia, esos espacios de fiscalización social. Esos son los 4 problemas de la democracia en Guatemala. Primer problema es que tenemos un sistema de financiamiento en donde la campaña política no es nada más, como les digo, que el ticket de ingreso para participar en el saqueo. Segundo problema, si la razón de ser del sistema político es participar del saqueo y si la forma de llegar al poder es financiando campañas millonarias, el sistema se vuelve no representativo, porque ya no le representa los intereses de la ciudadanía, sino que representa el interés de quien quiere ir a saquear. Tercer problema, si en el interés de saquear, los políticos quieren asegurarse impunidad, capturan la justicia. Y una justicia capturada, corrupta, el día de hoy le hace un favor al político, pero el día de mañana vende sus resoluciones en detrimento de un conflicto social, el caso que les ponía hipotético de un conflicto de límites con mi vecino. Y el cuarto problema de la democracia hoy en Guatemala es que también hay un esfuerzo por aplastar y ahogar a las voces de disidencia de la sociedad. Ese es el problema. Tenemos un problema de la democracia en Guatemala obvio y evidente. Un problema en donde se están rompiendo los mecanismos institucionales. Hoy no hay separación de poderes en Guatemala. Vean el caso del estado de calamidad. Una corte diciendo, dándole la razón a una interpretación ilegal de que porque el Congreso no improbó el estado de calamidad, entonces seguía vigente. Pero por Dios, a los constituyentes deben haber estado jalando los pelos de que alguien haga una interpretación tan absurda de la ley. ¿Pero por qué se hace interpretación absurda? Porque hoy la Corte de Constitucionalidad le hace los mandados al Ejecutivo. Eso rompe el principio de separación de poderes. Y lo último que les digo, esa sensación en donde se acallan las voces de disidencia es crítico, porque si se pierde la disidencia, el control de la ciudadanía respecto del poder, se pierde la capacidad de defender el sistema democrático. Y la gran paradoja de toda esta historia que les he contado es que hemos llegado hasta aquí democráticamente, votando precisamente por esos actores políticos. Esa es la gran paradoja de la decadencia democrática. Muchísimas gracias, perdón que me ha pasado 5 minutitos, pero quedo a las órdenes.